puerta de salida de la carpa de la alfombra roja para cruzar la calle donde ya se... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy José y estoy a punto de comenzar una nueva revisión de Coleccionables en Acción, presentado por Yavin4coleccionables.com. Y el día de hoy toca el turno a la figura de The Child, o también conocido como Grogu, o todavía para muchos Baby Yoda, de la serie 3 de la colección de figuras retro de Star Wars de Hasbro en la escala de 3/4. En la parte de atrás encontramos nuevamente el logotipo muy al estilo vintage que utilizaba Kenner en los años 70 de Star Wars, junto con la leyenda que nos indica de qué se trata esta colección retro en 5 idiomas, y que en español dice: inspirada en las figuras Star Wars de los años 80, la colección Star Wars Retro cuenta con diseño y detalles originales. Continúa expandiendo tu colección de una galaxia muy lejana. En la parte del medio encontramos el nombre de los demás personajes que forman parte de este Wave 3 de la colección Retro, que son las figuras del Mandalorian, de Cara Dune, de IG-11, Quill, de Child, que es la figura que estoy ahorita revisando, Moff Gideon y Griff Karga. Y en la mitad del empaque para abajo encontramos solamente leyendas de importación y de seguridad por parte de Hasbro, así como el código de barras y los logotipos de Disney y de Hasbro. Y haciendo un rápido comparativo entre el diseño de las dos cajas de la figura de The Child de la colección retro contra la figura de The Child de la colección vintage, podemos ver que aunque el logotipo de Star Wars de Mandalorian es el mismo, el empaque sí cambia muchísimo debido al gran tamaño de la burbuja que viene en la colección retro de Star Wars. Podemos ver que la cuna es demasiado grande, prácticamente del doble de tamaño de la cuna que viene en la figura de la colección vintage. La misma figura de The Child de Grogu, como ya veremos más adelante ahorita que abra la figura, es mucho más grande en la colección retro. Y sí se ve mucho más tosco también, por ejemplo, la base que se utiliza para simular el vuelo de la cuna de Baby Yoda. También en la colección vintage, Hasbro tuvo más espacio para diseñar el arte que acompañaría a la figura de The Child. Y en la colección retro quedó un espacio muy chiquito para que apenas se alcanzara a ver la carita de Baby Yoda. Aunque para muchos coleccionistas es más bonita la fotografía que escogió Hasbro para la colección retro que la que escogieron para la colección vintage de Star Wars. Ahora sí que aquí en gustos se rompen géneros. Dejen tus comentarios en la parte de aquí de abajo. A ti, ¿cuál de los dos diseños te gusta más por parte de Hasbro? A mí en lo personal me gusta más cómo se ve la figura de la colección vintage, porque el personaje de Grogu es un personaje chiquito, la burbuja se debe de ver pequeña, todo de cierta forma adecuado al tamaño miniatura del personaje de The Child, mientras que siento que en la colección retro se ve demasiado plástico, demasiada burbuja, muy grande lo que es la cuna, y hace que casi toda la caja sea burbuja y muy poco nos queda de diseño del personaje de Baby Yoda. Ahora voy a hacer el unboxing de la figura, y como sucede con todas las figuras de esta serie retro, la única forma en la que las podemos abrir es quitando la burbuja del cartón, y si lo prefieres hay que hacerlo con cuidado para tratar de dañar lo menos posible el diseño del cartón y que te quede de recuerdo el cartón. Si no te interesa y lo vas a tirar a la basura, puedes abrirlo bruscamente y el cartón quedará prácticamente inservible. El cartón prácticamente sin daños, y tenemos la burbuja interna que contiene tanto la cuna como la figura de The Child o Grogu, así como la pequeña ranita que el dragoncito de Grogu se quiere comer en los episodios de El Mandalorian. Aquí está la base para parar la cuna para nuestra figura de Baby Yoda retro, la ranita,
cilindro que nos va a servir, o tubo que nos va a servir para unir la base con la cuna y que simule que está flotando. Y finalmente ya tengo aquí, afuera de su empaque original, la figura de The Child de la serie retro de Star Wars de Hasbro en la escala de 3/4. Aquí tengo ya afuera de su empaque original a la figura de The Child en la escala de 3/4 de la colección retro de Star Wars de Hasbro. Voy a comenzar con la revisión de la cuna, que es el accesorio más grande, el más voluminoso y el que hace que la burbuja de esta figura sea muy pero muy grande, quizá lo más grande que hayamos visto en cuanto a una burbuja en toda la historia de la colección vintage de Star Wars, incluyendo ahora las figuras retro de Star Wars. La primera parte de la cuna es la base, que simula arena o tierra, y podemos ver que tiene esta pequeña cruz en el centro, que es la que nos va a permitir colocar este poste de color gris para poder unir la cuna con la base de arena. Aquí Hasbro decidió utilizar un poste del mismo tono del color de la cuna, y me imagino que aquí están pensando que por ser una cuna entre comillas retro, que en supuesto caso lo hubiera realizado Kenner de haber existido en la serie del Mandalorian en los años 70 y 80, están apostando a que Kenner hubiera ido por la opción de un poste también del color de la cuna, en lugar de utilizar un poste de acrílico transparente, para que realmente se diera el efecto de que la cuna está flotando. Y aquí está la tapa de la cuna, que se puede colocar en la parte de arriba para tener la versión cerrada de la cuna, o si queremos tener la versión abierta, así es como se vería la cuna abierta. En el interior podemos ver que viene acabado en 2 tonos, un negro bastante intenso y brillante en la parte de adelante y completamente gris del mismo tono del color de afuera, la parte del fondo y del techo de la cuna. De las dos formas se ve bien la cuna, tanto cerrada como abierta. El segundo accesorio que incluye la figura de The Child de la colección retro es esta pequeña ranita, que son el alimento favorito de Grogu en la serie de televisión del Mandalorian, y ya se volvió toda una costumbre de que en todas las figuras que saca Hasbro de la colección Black Series o de la colección Vintage de 3/4 se incluya junto con la figura de The Child o de Grogu esta pequeña rana o sapo. La única diferencia es que ahora viene moldeada diferente a lo que nos vendió Hasbro en la colección Vintage y en la colección Black Series de 6 pulgadas. La rana viene con las patitas de atrás más abiertas, más separadas. Aquí tengo la rana que venía en la colección Vintage. Podemos ver la diferencia de tamaño. Sí cambia bastante. Y viene ahora todo pintado en un solo color de verde, mientras que la de la colección Vintage sí venía pintado en distintos tonos. Realmente, por lo pequeño de este accesorio, no hay gran importancia si viene pintado en 1 o en 2 tonos, y se ve bien que ahora tengamos una ranita con otra posición para ir incrementando nuestra colección de ranas y que no sean siempre las mismas ranas o los mismos diseños o las mismas poses de esta criaturita o accesorio o alimento favorito de nuestro Baby Yoda. Y esta es la figura de The Child de la colección retro. Solamente cuenta con 3 puntos de articulación. Puede mover la cabecita hacia la izquierda, hacia la derecha, y puede girar los 360 grados. No se puede mover ni para arriba ni para abajo. Y los bracitos los puede mover hacia adelante y hacia atrás, y no los puede mover hacia los lados como sucede con la figura de la colección Vintage o con la figura de Black Series. Y los bracitos podrían girar los 360 grados si movemos la cabecita hacia un costado para evitar la oreja, porque si la figura está viendo hacia adelante, la orejita nos impediría el paso de la mano. En la parte de abajo, la figurita tiene solamente un orificio para pararla
en alguna base o en algún escenario que tenga los accesorios para parar a algún personaje. Y las patitas vienen moldeadas, simuladas en la base, aunque pintadas del mismo color que el resto del traje de Grogu. También en la parte de abajo de los pies vienen algunas letras y algunos números con los que identifica Hasbro la producción de esta figurita. Y en la parte de atrás vienen los derechos reservados de Lucasfilm 2021 y el país de origen, que en este caso es Vietnam. Y en cuanto al accesorio, que es la cuna, podemos poner perfectamente en el interior la figura de The Child adentro de la cuna y se va a ver espectacular. Como siempre, todas estas figuritas de Baby Yoda lucen mucho en el interior de su cuna, y en este caso de la colección retro queda perfectamente parado en el interior de la figura, y ya depende de qué tipo de posición o de escena quieras recrear. Podrías poner también a Grogu asomándose por la parte de enfrente, como si quisiera salir de la cuna o avanzar más rápido que el mismo Mandalorian. Y podemos poner aquí junto nuestro personaje de Mandalorian de la colección retro, y así se va a ver junto a la cuna de Baby Yoda. Podemos poner también la figura de Cara Dune, la figura de Quill y la figura de IG-11, todos estos personajes que interactúan en la serie con la figura de The Child, Grogu o Baby Yoda. Y así es como se va viendo nuestra colección de figuras retro de Star Wars basadas en la serie de Star Wars de Mandalorian. En la colección vintage de Star Wars de los años 70 y 80 nos quejábamos de que algunos personajes deberían de haber sido más pequeños de lo que Kenner los hizo. Por ejemplo, la mayoría de los Ewoks eran demasiado altos, y por ejemplo el caso de Logray era prácticamente del mismo tamaño, si no es que hasta más alto, con su gorrito que la princesa Leia. Lo mismo sucedía con el Ewok Tivo o Chirpa, que se veían mucho más altos de lo que en realidad debieron de haber sido. Y creo que Hasbro está retomando ese tema con esta figurita de The Child o de Grogu, porque lo está haciendo mucho más grande que la figura vintage de 3/4. Aquí tengo la figura de Grogu de la colección vintage de 3/4 y podemos ver que apenas y le llega al hombro a nuestro Grogu de la colección retro de Star Wars. Se supone que ambas figuras son de la escala de 3/4, pero pues aquí están haciendo exactamente lo mismo que hizo Kenner en los años 80 con las figuras de los Ewoks. Y aquí tengo la figura de The Child o de Grogu o Baby Yoda de la colección Black Series de 6 pulgadas, que incluso se ve más pequeño que la versión retro, que se supone que es en la escala de 3/4. La altura es prácticamente la misma, pero la cabecita es mucho más chiquita de la colección Black Series que la de la colección retro de Star Wars. Y finalmente aquí tengo la figurita de la colección de Mission Fleet, también de The Child, y es un poquito más pequeña que esta versión retro de 3/4 de Star Wars. Deja en tus comentarios en la parte de aquí de abajo ¿tú qué opinas de este manejo de escala que le dio Hasbro a esta figura de The Child de la colección retro de Star Wars? ¿Te hubiera gustado más que el Mandalorian se viera mucho más alto junto con la figurita de Yoda? ¿O te parece bien la escala que está manejando Hasbro para esta escala de la colección retro de 3/4? Y en cuanto al tamaño de las cunas, obviamente todo va en proporción a la figura. La cuna de la colección retro es mucho más grande que la cuna de la colección vintage, y la cuna de la colección Mission Fleet es un poco más pequeña que esta cuna que nos está presentando Hasbro en la colección retro. La de la colección vintage es la que más detallada viene, mejor acabada, con mejores aplicaciones de color, mientras que la cuna de la versión retro y la de Mission Fleet son muy parecidas, acabadas en un solo tono. Lo único que cambia es el tamaño. Para muchos quizá lo que sí podría ser un plus dentro de la cuna de la colección retro
es la parte de la base que está simulando tierra o arena, en lugar de utilizar solamente una base de acrílico, que la ventaja del acrílico es que donde la pongas se va a ver transparente y se va a ver el fondo del piso. Si tú quisieras recrear un diorama con tierra o arena, le pones encima la base de acrílico de la colección Vintage y se alcanzaría a ver perfectamente por debajo del acrílico el tono de la tierra o de la arena que pongas en tu diorama. Y finalmente, si queremos tapar nuestra cuna, podemos hacerlo con la figura de Baby Yoda en el interior y queda perfectamente sellada nuestra cuna. Pues esto sería todo por hoy en la revisión de la figura de The Child de la serie 3 de la colección retro de Star Wars de Hasbro en escala de 3/4. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y te recuerdo que ya puedes comprar directamente en línea en nuestra página de internet en www.jardin4coleccionales.com. Lo único que tienes que hacer es entrar a nuestro catálogo, seleccionar la figura que quieras comprar y te redireccionará directamente a nuestra tienda en Mercado Libre, en donde podrás realizar tu pago seguro y recibir tu producto a través de Mercado Libre. Así que no dejes de visitar nuestra página de internet en www.jardin4coleccionales.com. Síguenos también en Facebook, en Twitter, en Instagram. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, deja tus comentarios en la parte de aquí de abajo y may the force be with you.